Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a hablar sobre la importancia de considerar y saber trabajar con las esquinas al momento de generar dobleces dentro de una chapa metálica en SolidWorks. Vamos a ver por qué es importante tomar en cuenta los dobleces y saber trabajarlos. Además, vamos a conocer las herramientas que nos ofrece SolidWorks para poder trabajar con esquinas en dobleces aquí en chapa metálica. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber tomar en cuenta y trabajar con las esquinas al momento de generar dobleces dentro de una chapa metálica en SolidWorks. Para esto, lo que vamos a hacer es trabajar con una pieza de ejemplo. La vamos a hacer desde cero. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es, una vez creando una nueva pieza, pues voy a comenzar a trabajar desde mi vista frontal. Entonces, aquí yo voy a trazar un círculo, un rectángulo, que va a medir 250 por 150, así. Y luego me voy a ir a chapa metálica y voy a crear la chapa. Ahora, aquí en los parámetros de la chapa voy a utilizar la tabla de calibres y me voy a ir a Sample Table Aluminum. Aquí esperamos a que cargue la librería y vamos a seleccionar el calibre. Yo voy a trabajar con un calibre 16, no va a ser tan grueso. Y el radio lo vamos a dejar así de 1.5, factor K, o sea, todo esto lo vamos a dejar así. Le vamos a dar en aceptar y listo. Ya tenemos aquí nuestra base de la chapa metálica. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle dobleces, vamos a hacer una especie de cajita. Entonces, para eso nos vamos a ir a la herramienta de brida de arista. Y aquí vamos a seleccionar las aristas. Entonces, selecciono esta. Selecciono... selecciono este de aquí. Ok. Selecciono esta. Ok. La longitud. Lo vamos a poner de 40. Así. Y voy a seleccionar esta y nada más. Entonces le voy a dar en aceptar y listo. Bueno, entonces aquí, como pueden ver, nos hizo falta seleccionar una arista para poder cerrar la caja, por así llamarlo, hecha con chapa metálica. No la seleccioné porque la cara que vamos a, el doblez que vamos a poner aquí no va a ser a 90 grados, como son las otras los otros tres dobleces que levantamos. Este doblez va a tener un ángulo, entonces para eso voy a irme otra vez a brida de arista, selecciono la arista, así, la voy a poner igual a 40, pero aquí le voy a poner que voy a tener una inclinación de 135, así. Entonces, bueno, aquí, para esto me voy a regresar a la operación y voy a cambiar la posición de la brida, voy a utilizar este de aquí, así. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, en nuestros dobleces, los dobleces laterales, por así llamarlo, no coinciden con el doblez que está a 135 grados. Entonces aquí lo que podríamos hacer es, con un croquis y una operación de corte, pues darle la forma, ¿no? Para que nos quede igual a los 135. Pero SolidWorks nos ofrece herramientas para poder trabajar con esquinas. Por eso es que digo que es muy importante saber considerar las esquinas al momento, de tomar en cuenta las esquinas que se generan al momento de trabajar con dobleces aquí en chapa metálica, porque en algunas ocasiones se nos va a presentar este tipo de inconvenientes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que lleva como nombre esquina cerrada. Estas las vamos a encontrar aquí en chapa metálica y en la sección de esquinas. Entonces, de hecho, si ustedes se dan cuenta, tenemos otras tres operaciones, que es esquina cerrada, esquina de soldadura, romper esquinas y desahogo de esquinas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar con la primera, que es esquina cerrada. Ahora, aquí nos está pidiendo una arista a extender. Entonces yo voy a seleccionar este de aquí
Y fíjense, nos genera una vista previa de cómo quedaría en nuestra esquina tratada. En automático selecciona la otra la esquina del doblez a 135 y nos hace una vista previa de cómo quedaría. Esta operación nos permite hacer eso, ajustar las esquinas de los dobleces que no coincidan para que estos puedan coincidir. Y debemos de hacer lo mismo con la esquina del otro lado. Entonces selecciono esta cara y fíjense, nos genera igual la vista previa. Entonces aquí abajo en tipo de esquina podemos seleccionar la configuración. Ahorita tenemos que la esquina, o sea, las caras de arriba van a sobresalir con respecto a esta cara que está en el doblez de 135. Podemos hacerlo opuesto. Si yo selecciono, vamos a hacer que esta cara, o bueno, este doblez sobresalga hasta que haga paño con esta cara y con esta otra de acá. O podemos dejarlos en un punto medio, así. Entonces aquí lo podemos dejar a punto medio para que aquí se le pueda pasar soldadura para reforzar nuestra caja y aparte sellarla. Entonces lo vamos a dejar así. Y luego en el desahogo tiene punto 1, podemos dejarlo, no sé, de punto 5 milímetros. Fíjense, se extiende. Lo ideal es dejarlo lo más cerrado posible, pero siempre y cuando no se genere una interferencia al momento de doblar. Entonces lo vamos a dejar así vamos a dejar en punto 1, como viene por defecto. Entonces le damos a aceptar y listo. Bien, ya que nuestras esquinas quedaron pues ya recortadas, ¿no? Sin necesidad de crear un croquis, comenzar a trazar sobre ese croquis y seleccionar la operación de corte. Aquí simplemente con una operación hacemos esto. Y si nosotros desdoblamos nuestra pieza, pues podemos ver cómo va quedando el desarrollo, ¿no? Entonces ahí no se ve para nada mal. Ahora, otro de los problemas que se nos presenta muchas veces es cuando trabajamos con dobleces, luego se nos presentan estas aberturas. Aquí lo que podemos hacer es utilizar igual la opción de esquina cerrada y nos quedaría algo así. Nos vamos a esquina cerrada, seleccionamos la cara y fíjense, aquí igual podemos trabajar con las posiciones de las esquinas, dependiendo de cómo queremos que quede, ¿no? Pero siempre nos va a quedar un hueco. De hecho, aquí lo pueden ver. O sea, si yo termino de configurar la operación, pues aquí nos queda un pequeño huequito, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar la operación de esquina cerrada, vamos a irnos a una operación que se llama esquina de soldadura. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar este doblez. Siempre se debe seleccionar así las caras de los dobleces, esas caras de los dobleces, y en automático Solid nos hace una simulación de cómo quedaría nuestra esquina ya con soldadura colocada. Esto obviamente depende de las especificaciones del cliente o de lo que se pida, de lo que le pidan al diseñador, ¿no? En algunas ocasiones dicen, ¿sabes qué? No quiero que vaya soldado, pero sí no quiero estas aberturas, pero no lo quiero soldado. Entonces utilizamos la opción de cerrar esquina para que nos quede lo más cerrado posible sin la necesidad de utilizar soldadura. O en otros casos nos dicen, ¿sabes qué? Aquí vamos a, no sé, estas caras van a estar sometidas a un esfuerzo muy grande y no nos conviene, no nos es funcional que las esquinas estén separadas. Necesitamos reforzar con soldadura. Entonces aquí lo que hacemos es, utilizando esta herramienta, pues nos hace la simulación de cómo quedaría nuestra esquina ya rellenada de soldadura. Entonces aquí en el Property Manager lo dejamos como agregar textura. O sea, lo dejamos así tal cual. Y le damos en la palomita. Y fíjense, aquí podemos ver cómo queda, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, otra de las opciones, otro de los problemas que se nos presentan es que luego, bueno, aquí desdoblamos. Y fíjense, aquí desaparece la herramienta de esquina de soldadura. Aquí desaparece porque pues, para el desarrollo no se necesita, ¿no? Se suprime. Y al momento de apagar de volver a doblar, la operación se enciende. Bueno, regresando al otro caso. En algunas ocasiones tenemos, se nos pide que esta parte de aquí tenga un desahogo. O sea, que esto sea más grande para evitar problemas que al momento de doblar
pues por alguna razón el doblez quede no sea exacto y pueda haber colisiones en estas secciones de doblez. Entonces, para eso se utiliza una herramienta que lleva como nombre, muestro, a ver, veamos el detalle, ya vi. Vamos a apagar esta. Y aquí vamos a utilizar una herramienta que lleva como nombre desahogo de esquina. Aquí lo que hace es, pues, prácticamente hace lo contrario, ¿no? A lo que es la de esquina cerrada o la de rellenar con soldadura. Aquí nos hace desahogos principalmente en este tipo de uniones. Entonces aquí vamos a darle en recopilar todos los datos de esquinas. Y aquí podemos ver cómo quedaría nuestro desahogo. Obviamente, bueno, nos dejó a 1.5, pero aquí nosotros podemos ajustar el tamaño del desahogo. Así quedaría a 5 milímetros. Esto lo debemos de hacer con cada esquina que tengamos. Entonces seleccionamos la esquina 2. Esa ya está en 5. Pues todas quedaron en 5. Entonces, y también nos selecciona las esquinas de acá. Entonces le damos a aceptar y listo. Miren, fíjense. Si nosotros deshabilitamos esta opción, de hecho podemos ver cómo, o sea, si cerramos, ajustamos esta cara, pero este doblez de aquí podemos tener problemas con él al momento de doblar. Entonces, utilizando el desahogo de esquinas, pues aquí agregamos este pequeño desahogo precisamente para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y luego, bueno, aquí volvemos a habilitar las esquinas de soldadura. De hecho, fíjense, al habilitarlo, como tenemos la operación arriba de desahogo, pues nos rellena un poco más de soldadura, que es esto de aquí. O sea, se actualiza de forma automática. Y aquí, si yo quisiera aplicar soldadura en cada uno de las esquinas, pues tengo que hacerlo por separado, ¿no? Esquina de soldadura, se puede seleccionar, así queda, vamos a aceptar. Y luego tenemos una opción, ahora vamos a deshabilitar otra vez la soldadura. Tenemos la última opción, que es romper esquinas o recortar esquinas. Esto lo único que hace es simplemente nos agrega chaflanes en las esquinas de cada doblez, precisamente para evitar cortes, para evitar golpes, o sea, para evitar accidentes al momento de manipular la pieza. Y aquí seleccionando las aristas, como con la herramienta de chaflán, pues lo podemos hacer, ¿no? Aquí lo tenemos. Le damos a aceptar y listo, mira, así queda. Entonces, si nosotros vamos a establecer la operación, podemos elegir entre que sea recto o que sea redondo, como chaflán o un redondo tal cual, ¿no? Si nosotros bajamos las operaciones de soldadura, o bueno, las volvemos a habilitar, pues estas se van a actualizar. Ya las desplegamos para quitar el error, volvemos a plegar y listo, ¿no? Y aquí pues, les digo, podemos hacer lo mismo del otro lado para que quede simétrico, no se vea raro. Vamos a aceptar y listo, ¿no? Queda ya actualizado. Entonces, pues, ¿cuál es la importancia de saber trabajar con esto? Precisamente evitar errores al momento de que ya estén fabricando la pieza, ya sea, pues sí, básicamente al momento de estar doblando, ¿no? Al momento de doblar, pues podemos tener interferencias que se pudieron haber evitado, principalmente en las esquinas, con este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, pues es muy importante saber trabajar, o bueno, saber considerar que al momento de hacer dos dobleces cerca, como es en estos casos que se presentaron, pues tomar en cuenta cómo queda la esquina y si es posible fabricarla, porque acá en el diseño en 3D, pues podemos decirlo que hasta los errores son perfectos, ¿no? Por así llamarlo, son idealizados, y ya al momento de pasar nuestra pieza a la fabricación, pues estos errores se presentan y no salen como se esperaba la pieza, ¿no? Entonces, pues así es como nosotros podemos manejar y tratar los diferentes tipos de esquinas que se nos presentan en una chapa metálica aquí en SolidWorks. Y bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook por Diseño Mecánico JC. Además, recuerda
que tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda que tengas con tu diseño mecánico. Además también tenemos el número de WhatsApp, precisamente también para eso, para resolver dudas, algún comentario, alguna sugerencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues síganos por las distintas redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.